Hola Reddit, me llamo Daniel, tengo 27 años y sé que lo que voy a contarles suena a locura. Si lo leen pensando que solo soy un tipo con problemas de sueño o imaginación demasiado activa, lo entiendo. Pero yo sé lo que escuché. Cuando me mudé al departamento fue porque buscaba silencio. Siempre fui de esos que necesitan calma total para dormir, sin tráfico, sin vecinos ruidosos, sin perros ladrando en la madrugada. Crecí en una familia grande y ruidosa, con televisores encendidos a todo volumen y discusiones que podían escucharse desde la calle. Así que cuando encontré este lugar, me pareció un regalo, pequeño, barato y, lo mejor de todo, en un edificio casi vacío. Las primeras noches fueron normales, de hecho, hasta me parecían demasiado tranquilas. Ese tipo de silencio absoluto que incomoda porque uno está acostumbrado a escuchar algo, aunque sea el zumbido lejano de la ciudad. Me costó un poco adaptarme, pero después de un par de días empecé a dormir mejor que nunca. Todo cambió en la tercera noche. Eran las 3 de la madrugada cuando me despertó lo que juraría era una voz. Al principio pensé que soñaba, porque estaba en ese punto entre el sueño profundo y la vigilia donde todo parece borroso. Pero cuando abrí los ojos, la voz seguía ahí. Un murmullo bajo, grave, que venía de la pared junto a mi cama. Me quedé completamente quieto, con los oídos tensos. Era como si alguien estuviera hablando en el cuarto de al lado, solo que sabía que ese departamento estaba vacío. Al día siguiente, cuando bajé a la administración, se lo pregunté a la señora que trabajaba ahí, intentando sonar casual. Disculpe, ¿hay alguien viviendo en el departamento 4B? Ella ni siquiera levantó la vista de los papeles. No, joven, ese lleva vacío más de 10 años. Me reí nervioso, fingiendo que no me importaba. Pero esa noche hice algo que nunca pensé. Puse una grabadora en mi mesita de noche. Quería demostrarme que eran imaginaciones, que no había nada. Me dormí a eso de la 1:30, y a las 3 en punto, otra vez el murmullo. Esta vez más claro, más dirigido. Daniel, ¿me escuchas? Me quedé helado. No me moví ni respiré fuerte, porque sentí que si lo hacía, lo que fuera que estaba al otro lado iba a saber demasiado de mí. Las paredes no transmiten un aliento. Pero yo lo sentí, el aire cálido contra mi piel, como si hubiera alguien pegado a la pared, susurrando solo para mí. Cuando por fin me atreví a mirar la grabadora en la mañana, la pantalla estaba apagada. No había grabado nada. La batería, que yo había cargado completamente, estaba drenada al 0%. Eso fue solo el comienzo. No me atreví a contarle a nadie lo que había escuchado. No porque no quisiera, sino porque sabía lo que me iban a decir. Seguro estabas medio dormido, fue un sueño raro. El silencio absoluto te juega trucos. Yo mismo intentaba repetírmelo, pero en el fondo sabía que no era así. Pasé el día entero pensando en esa voz, grave, lenta, como si se arrastrara entre las paredes. Lo peor no era lo que había dicho, sino que sabía mi nombre. No un simple oye, no un susurro sin forma. Me había llamado por mi nombre. Esa noche traté de convencerme de que no pasaría otra vez. Me preparé como nunca. Dejé las luces del pasillo encendidas, cargué 3 veces la grabadora y puse el celular grabando también, con alarma programada para que no se apagara. Incluso arrimé la cama al centro de la habitación, lejos de la pared. Me dormí alrededor de la 1, y a las 3 en punto, como si alguien hubiera programado el reloj del infierno, volvió. Daniel. El susurro atravesó la habitación como si no hubiera paredes. Abrí los ojos, y aunque la cama estaba lejos, pude jurar que sentía el aire caliente en mi oído. Me levanté de golpe, encendí la luz y revisé la grabadora. Seguía grabando, la luz roja encendida. Revisé el celular, también estaba grabando. Aliviado, pensé, al fin, pruebas. Pero al día siguiente, cuando reproduje los audios, lo único que se escuchaba era silencio. No ruidos, no interferencia, nada. Como si los dos dispositivos hubieran estado grabando el vacío absoluto. Ahí fue cuando mi miedo empezó a convertirse en paranoia. Si el sonido no quedaba registrado, eso solo significaba 2 cosas: que estaba perdiendo la cabeza, o que la voz no era un sonido común, sino algo que solo yo podía escuchar. Los días siguientes fueron peores. Ya no solo hablaba a las 3 de la mañana, a veces susurraba a las 2, a las 5, incluso al mediodía cuando estaba trabajando en casa. Nunca frases largas. Nunca explicaciones, solo mi nombre o respiraciones entrecortadas. Un domingo,
Mientras lavaba los trastes, escuché el susurro justo detrás de mí. ¿Por qué no contestas? Solté el plato que tenía en la mano y se hizo pedazos contra el piso. No había nadie, ni siquiera eco. Pero yo sabía lo que había escuchado. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no estaba lidiando con un vecino imaginario. Esa cosa sabía que lo escuchaba, y lo más aterrador no era lo que decía, sino lo que quería, una respuesta. Decir que tenía miedo es quedarse corto. La palabra correcta sería pánico contenido. Todo mi cuerpo vivía en alerta permanente. Caminaba por el departamento como si hubiese un límite invisible que no debía traspasar, porque en cualquier momento la voz podía volver y decir algo que cambiara todo. Después de la segunda noche fallida con grabaciones que no captaban nada, intenté experimentar. Probé métodos razonables, ridículos y estúpidos. Me grabé con varias cámaras, puse micrófonos distintos, altavoces a la ventana, incluso descargué una app de frecuencia de sonido que prometía captar infrasonidos. Nada. La pantalla se llenaba de ondas, picos, ruido blanco, pero en el minuto exacto en que la voz susurraba mi nombre, todas las formas de onda parecían borrarse, como si alguien apagara el motor del sonido en el universo. Entonces la voz cambió de táctica. La primera vez que me habló con claridad, no solo mi nombre, fue una madrugada en que me había quedado leyendo hasta tarde. Miraba la pared vacía enfrente de la cama, contando las grietas de la pintura para evitar pensar. Eran las 2:12 de la mañana. Pensé que la casa estaba tranquila. Pensé eso hasta que escuché, muy cerca del oído: Daniel, sube al estante. Segunda tabla, caja azul. Me quedé helado. No entendía el mensaje ni el imperativo. ¿Subir qué? ¿Estante de qué? Di un paso en la oscuridad y noté, por primera vez, que la voz no solo susurraba, estaba dirigiendo. Era una orden. A la mañana siguiente, arrastré la escalera de mi cocina hacia la sala y empecé a inspeccionar mi estantería de libros, la que tenía desde que me mudé. Segunda tabla, caja azul. No tenía caja azul. Tenía una carpeta azul, vieja, escondida en el fondo del mueble, que juraría no haber visto en años. La saqué con manos temblorosas. Dentro había fotos antiguas, de mi infancia, y una nota arrugada. No contestes la primera vez. No recordaba haber guardado eso. No recordaba siquiera haber tenido esa carpeta. Los papeles olían a polvo y a humedad, como si hubieran estado guardados en un lugar cerrado lentamente. Empezaba a entender un patrón. La voz no solo me hablaba, me obligaba a encontrar cosas que no recordaba haber dejado ahí. Era el primer indicio de que mi casa se volvía un mapa y que alguien estaba escribiendo las instrucciones. Esa misma tarde llamé a mi única amiga cercana, Laura. Le conté la parte normal, los susurros, la imposibilidad de grabarlos, y ella me pidió que me calmara. Me dijo que podía acompañarme esa noche. No acepté al inicio porque no quería exponer a nadie más a esto, pero su insistencia fue honestamente un ancla. No te quedes solo, Daniel. Ven a mi depa si tienes que. Acepté. Fui a su edificio, intenté dormirme viendo una serie, pero a las 3 me despertó un cosquilleo. Sentí que la habitación se volvía más densa. Un aroma a tierra mojada se coló por la ventana, olor que yo asociaba con el sótano de la casa de mis abuelos. Y, en mi cabeza, la voz susurró: no te escondas en otros cuerpos. Salté, agarré mi teléfono y lo encendí. La pantalla mostró la notificación de un mensaje nuevo, una foto. Era una foto tomada desde algún ángulo bajo de mi departamento, la noche anterior, la misma habitación donde Laura y yo estábamos. En la esquina de la imagen había una sombra inclinada, como la silueta de un hombre contra la pared, demasiado cerca de la cama. Laura murmuró: ¿qué es eso? Y yo tiré el teléfono al colchón. Nadie había entrado, nadie me había tomado esa foto. Y sin embargo, allí estaba, una evidencia que yo no había producido. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que el espacio que la voz usaba para comunicarse no era solo mi cabeza. Podía intervenir en la tecnología, en las cámaras, en los objetos y dejar rastros cuando quería, pero lo más peligroso era su preferencia por ser críptica. No contestes la primera vez, decía la nota. ¿Qué significaba eso? Había una primera vez que si respondía me pondría en peor situación. Trataba de racionalizarlo. Quizá era alguien que me quería asustar. Un vecino con una broma macabra.
pero no había nadie en el edificio que supiera con exactitud dónde guardaba yo una carpeta escondida de hace años. Además, las cámaras del pasillo estaban dañadas, había fallos en los ascensores y la administración repetía que no se preocupara, como si hubiera alguien a cargo pidiendo que se ignorase. Eso olía a algo mayor, y la voz aprendía. Aprendía mis horarios, mis miedos, hasta mis palabras favoritas. Empezó a usar frases que yo decía a menudo y me las devolvía retorcidas como si fuera una imitación. El primer día dialogué mentalmente con ella como quien dialoga consigo mismo para comprobar si seguía cuerdo. Le dije, en voz baja, probando, ¿quién eres? La respuesta no fue una voz, sino un eco de mi propia frase, pronunciada con esa entonación lenta y húmeda. Soy algo que no necesita nombre. Soy la costura entre las cosas. Después de eso, la situación escaló cuando comenzaron a ocurrir cosas físicas. No muchas. No quiero que suene a película gore. Eran pequeños toques, pero suficientes para meter la sensación de peligro en las cosas más cotidianas. Una mañana encontré mis llaves en el refrigerador, entre las latas. Otro día, una taza que siempre dejaba en la mesita apareció en el lavabo del baño, con huellas húmedas que no eran mías. Una vez, al volver del trabajo, las cortinas estaban cerradas desde dentro y encima había una hoja de cuaderno arrugada con un mensaje. Responde la segunda vez. El ultimátum pasó a ser una regla. No contestes la primera vez, responde la segunda. ¿Quién estaba marcando rondas y por qué ese patrón? Empecé a sentir que la voz intentaba regular mi comportamiento como si me entrenara, y eso me hacía sentir instrumentalizado. Decidí no obedecer. La primera vez que escuché el susurro de la frase responde, ignoré. Me quedé en silencio deliberado, pero cuando lo hice, escuché algo más, un chirrido subterráneo, casi inaudible, como metal moviéndose bajo la ciudad. Esa misma noche soñé con un cuarto lleno de puertas y cada puerta tenía mi nombre escrito. En el sueño, una mano larga, fría, con dedos huesudos, tocó la perilla que decía Daniel. Desperté sudando, con las palmas ampolladas, como si realmente hubiese agarrado el latón de una perilla en mi sueño. La voz, sin embargo, no se rindió, se volvió persuasiva. En una tarde lluviosa, cuando la ciudad parecía lavarse y el ruido de la lluvia me hacía pensar que al menos el exterior estaba intacto, la voz habló por primera vez en pasado. No una orden, sino una narración. Antes de que te quedaras solo en ese edificio, yo hablaba con otras voces. Antes de ti, otros oyeron mis pasos. Yo no vine a destruir, vine a intercambiar. La frase me heló. Intercambiar implicaba intercambio de algo, vivo por algo, memoria, tiempo, identidad. Empecé a hilar imágenes malévolas. Quizás la voz necesitaba a alguien que respondiera a sus órdenes para activarse en el mundo físico. Tal vez contestar significaba aceptar un trato macabro. Y entonces la voz se volvió capaz de tocar recuerdos tuyos. No solo te hablaba, te devolvía fragmentos de tu infancia con añadidos sutiles. Me susurró un fragmento que pensé perdido, el nombre de mi padre, seguido por la canción que él tarareaba al cocinar cuando yo tenía 10 años. Mi respiración se cortó. Nadie, absolutamente nadie, podría saber que esa canción era mi ancla. Me sentía observado por alguien que tenía acceso a lo íntimo. Llegó el punto en que el miedo no era la voz en sí, sino la sensación de que yo empezaba a saber menos de mí mismo que la voz. La voz recordaba cosas que yo no recordaba haber experimentado, y me las ofrecía como pruebas. En una nota sin remitente, con una caligrafía torpe, apareció otra instrucción. Cuéntale a alguien la próxima vez. Si no lo haces, no vendrán. ¿A quién ir? A Laura le había mostrado la foto aleatoria y se había asustado. Mi familia creería que estaba perdiendo la cabeza. Llamé a mi madre por teléfono y solo conseguí que me calmara con frases que ahora sonaban huecas. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aún más inquietante. La voz no solo podía intervenir en objetos. Cuando la gente con quien hablaba yo recibía llamadas, las mismas voces aparecían como interferencias. Un murmullo entre las palabras, un no contestes que se colaba por el altavoz. Laura me envió un mensaje al día siguiente. Chequéalo con calma, pero no le cuentes a nadie, por favor. Parecía sincera, pero el mensaje llevaba una sombra de confusión que no había tenido antes. A partir de ahí, mi vida se redujo a un patrón.
Oír la voz, obedecer parcialmente, intentar atrapar la prueba, fallar y perder la certeza de si todavía era yo quien decidía. Empecé a escribir todos en un cuaderno. Horas, frases exactas, sensaciones, cambios en los objetos. Era mi tabla de salvación. Lo que anotaba, lo veía después en lugares imposibles. La nota azul, las fotos, la tarjeta doblada bajo el cojín del sillón con un pedazo recortado en la esquina. Era como si yo fuera una marioneta que, después de cada tirón, dejaba un rastro que la voz podía reorganizar a su gusto. La tercera vez que la voz pidió una respuesta, sucedió algo distinto. Era domingo, y yo había decidido enfrentarla. Me senté en la cama con la linterna en mano. Abrí mi cuaderno y sostuve la mirada hacia la pared. A las 3 de la mañana, el susurro apareció. Daniel, dime una verdad que no quieras recordar. Mi pulso fue un martillo. No dije nada, pensé. No quise darle más poder. Pero la pregunta me agarró en la vulnerabilidad. Un recuerdo enterrado de mi adolescencia en el que había mentido para salvar mi pellejo y a otro chico. Era una memoria que siempre me dejó culpas. Lo escribí en voz alta, con la vergüenza en la garganta, y la pared pareció absorber cada palabra. Y entonces la voz rió. No reír en audio, sino una reverberación que parecía salir de todas las cajas acústicas del mundo. Y dijo, buen trabajo. Ahora recuerda que cada verdad también es llave. Guarda la llave. La voz había usado mi confesión como prueba y me la devolvía en forma de mandato. Guarda la llave. ¿Qué llave? ¿De qué puerta? ¿De qué cárcel? Al amanecer del lunes encontré bajo mi almohada una llave pequeña, oxidada, sin ninguna etiqueta. No era la llave de mi departamento. No encajaba en ninguna cerradura cercana. La metí en un cajón con manos temblorosas, jurando intenciones de no tocarla. Pero la voz no olvida. Esa noche, la voz me dijo, por primera vez, algo que no pudo negarme. Pronto vendrá. Cuando haya hambre, necesitará una puerta. Y entonces hice algo que todavía me arrepiento. Por curiosidad y por un deseo simplón de recobrar control, seguí la pista. Abrí el cajón, saqué la llave, salí al pasillo y la sostuve en la mano frente a la cámara del ascensor. En ese instante, desde la pared, una corriente de aire, fría y con olor a biblioteca vieja, me rozó la cara y la cámara parpadeó. La pantalla del pasillo mostró por un segundo mi reflejo, pero no era exactamente yo. Tenía los ojos un poco más hundidos, la sonrisa levemente torcida y la voz, que venía por el intercomunicador como si alguien hablara desde el otro lado del muro, murmuró. Se abre. La puerta del ascensor se cerró. El botón de planta no respondía. Mis piernas se congelaron. El ascensor nunca llegó. No supe si fue un fallo técnico o algo que la voz provocó para decirme que ya estaba dentro. Ahora escribo esto con la llave sobre la mesa, la luz del día rasgando el cuarto y la certeza de que esto va a ser aún peor. La voz no pregunta ya si la escucho. La voz asume que voy a responder. Y lo peor, me está enseñando a ser yo mismo el que abra puertas para otros. No dormí esa noche, no porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que el aire se hacía más denso. La llave sobre la mesa parecía latir. No es metáfora, vibraba levemente con cada suspiro que yo daba, como si sincronizara con mi respiración. Al amanecer, mi teléfono se encendió solo y mostró una alarma que nunca programé. 3:33 de la mañana. Ábrela. Ese día me mantuve en la calle, en cafés, en plazas, en cualquier lugar donde hubiera gente. Quería comprobar si la voz me alcanzaba incluso entre la multitud. Y sí, me alcanzó. Entre el murmullo de la ciudad, alguien me susurró. Daniel, todavía no entienden que no son ellos quienes me escuchan. Solo tú puedes abrir. Corrí a casa como un idiota, convencido de que si me encerraba, si tiraba la llave al drenaje, todo acabaría. Pero cuando entré, el cajón donde la había guardado estaba abierto y vacío. La llave ya no estaba. Me desplomé en el sofá, temblando, y entonces escuché pasos. Pasos dentro de mi propio departamento. No eran los míos. Venían desde el pasillo hacia mi cuarto. Caminé hasta la puerta. La empujé apenas y lo vi. Era yo, o algo con mi cara. Pero no era un doble en el sentido cliché. Era más como un boceto mal terminado. Mis facciones estaban ahí, pero difusas, como si alguien las hubiera dibujado con carboncillo y luego las hubiera borrado con el pulgar.
La figura levantó la cabeza y con una voz que sonaba como la mía en eco, me dijo: «Gracias por guardarme la llave. Ahora abre la puerta». No sé cómo, pero la llave estaba otra vez en mi mano, fría, pesada. Mis dedos se cerraron sobre ella sin que yo quisiera. Intenté resistirme, pero el aire se volvió más denso, como si toda la casa respirara encima de mí. Las paredes temblaban, los focos parpadeaban, y esa cosa, ese yo mal formado, empezó a caminar hacia mí. «Si no abres, alguien más lo hará», susurró. Corrí. Me lancé al baño, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí, jadeando. La voz ya no estaba en mi cabeza ni en las paredes. Estaba dentro de mí. Sentía como si cada palabra me saliera desde los pulmones. «Daniel, ¿no entiendes? Ya no importa si obedeces o no. La primera verdad me la diste tú. La segunda la encontraremos juntos. La llave es tu boca». Me miré en el espejo intentando recuperar cordura, y ahí estaba la prueba final. Mi reflejo no se movía igual que yo. Yo respiraba rápido, él lo hacía lento. Yo lloraba, él sonreía, y cuando me llevé la mano al rostro, el reflejo extendió la suya sosteniendo la llave. El espejo se agrietó, apagué la luz, y escribo esto con la esperanza de que al menos quede un registro, porque sé que ya no soy el único que escucha. Si alguna vez, a las 3:33 de la madrugada, despiertas y encuentras una llave que no recuerdas tener, no la guardes. No abras ninguna puerta, porque si lo haces, tal vez lo que salga no seas tú,